recordado, no definido. Hemos recordado entonces lo que era un cuerpo rígido y lo que es el movimiento plano. Cuerpo rígido y movimiento plano, y con eso decir que nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en forma planar, no espacial, ¿sí? Básicamente. Lo que dije también es que la cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos sin considerar la fuerza, ¿sí? Y que la cinética estudia, en su estudio, introduce la acción de la fuerza sobre los sistemas que están en movimiento. Ahora, lo que estaba diciendo es que muchos no tienen claro la diferencia entre cinética y dinámica. Y es el hecho que dinámica está dentro del universo de la cinética. La cinética engloba todo el tratamiento de la fuerza, pero los sistemas pueden estar sin movimiento, pueden ser estáticos. O sea, el caso de las estructuras, para ser más claro, de los civiles, o en el caso de los mecánicos, el chasis de un vehículo, ¿sí? Determinar las fuerzas que actúan sobre un chasis y de esa manera diseñar ese chasis para que soporte las fuerzas, como un elemento estático, básicamente. Entonces, la cinética engloba lo que es la estática y a su vez a la dinámica. La dinámica, por supuesto, va a estudiar las fuerzas que actúan sobre los sistemas en movimiento, y es la que vamos a estudiar básicamente nosotros, como la parte de mecanismos, básicamente. Sin olvidar que como lo vamos a ver más adelante, para que exista un mecanismo debe haber una parte estática, o sea, debe haber una parte de la cual hemos quitado todos sus grados de libertad. También ya vamos a definir, perfecto, vamos a recordar todo este tema, pero que tiene que ver con la existencia de un bastidor. No existe una máquina, y sobre esto voy a insistir mucho, porque hay mucha gente que se olvida cuando define a un mecanismo de que existe un elemento dentro de ese mecanismo, es decir, un eslabón, como vamos a ver, que tiene todos sus movimientos restringidos, y es justamente el bastidor, la bancada de un mecanismo, ¿sí? Bien. Cinemática y cinética, si bien son dos conceptos que en la física estudiamos como cosas que están separadas físicamente, o sea, que están separadas, físicamente no podemos pensar en la posibilidad que la cinemática y la cinética estén separadas físicamente, porque el movimiento y las fuerzas son cosas que ocurren a la vez, básicamente. ¿Por qué se separa en el estudio por qué en los cursos de física se ha separado? Y para que podamos entender básicamente, más claramente y con más conceptos cada uno de estas dos, básicamente estos dos conceptos, claramente. De cualquier manera, de la misma manera que se hace con la cinemática y la cinética, nosotros podríamos considerar, dentro de lo que sería el diseño de ingeniería, de que primeramente vamos a estudiar los movimientos cinemáticos que nosotros necesitamos y las consecuencias que pueden traer estos movimientos, y luego pensar en el tema de las fuerzas que están asociadas a estos movimientos, básicamente, ¿sí? De cualquier manera, como dije recién, no podemos diseñar ningún sistema mecánico dinámico si no tenemos en cuenta
básicamente estos dos conceptos que son la dinámica y la cinemática. El estudio básicamente en la separación de la cinemática y la dinámica, o de considerar primeramente los movimientos y después la fuerza que están asociadas a esos movimientos, está sustentada, vamos a decir así, en la segunda ley de Newton. Acuérdense que la segunda ley de Newton la tenemos escrita ahí, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, nosotros deberemos conocer las aceleraciones, o sea, deberemos conocer la cinemática, que tiene que ver con los parámetros que son la velocidad y la aceleración de los puntos que conforman los cuerpos, y una vez que tenemos esas aceleraciones, vamos a calcular las fuerzas dinámicas que son debidas al movimiento de la masa, que indiscutiblemente forman parte de esos elementos, o sea, lo que ya vamos a llamar como eslabones o elementos, normalmente llamamos eslabones, son piezas que van a tener masa, y esa masa en movimiento nos va a generar fuerzas que somos las denominadas fuerzas de inercia, ¿sí? Bien. Como les dije anteriormente, la cinemática tiene como misión crear, o sea, diseñar los movimientos deseados de un elemento mecánico, ¿sí? Una vez que nosotros hemos obtenido esos movimientos, vamos a calcular matemáticamente las posiciones, la velocidad y la aceleración correspondiente a los puntos que están en relación con ese mecanismo. La masa en estos cuerpos y al nivel del mar y sobre la Tierra, la masa es un parámetro que se mantiene constante prácticamente. Es decir, si pensamos en un vehículo, en el movimiento de cualquier máquina, trabajando sobre la Tierra, todas las piezas van a mantener su masa constante. No sería lo mismo si estamos pensando en un cohete que sale de la Tierra, donde evidentemente va a ir perdiendo masa, o sea, el combustible se va a ir gastando y va a ir perdiendo masa. O sea, esta es la diferencia para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Pero todo lo que se mueve sobre la Tierra, la masa se mantiene constante. Ahora sí, la aceleración sí es una función del tiempo. Es decir, las fuerzas dinámicas generadas por los movimientos, por la masa y el movimiento de los cuerpos, es una función de tiempo. Estas fuerzas de inercia que aparecen por el movimiento propio de los cuerpos y por el hecho de que tienen masa, unidas a las fuerzas aplicadas, o sea, lo que denominamos las fuerzas externas. Por ejemplo, en un motor, ¿cuáles serían las fuerzas externas? Y la fuerza de gases, ¿sí? Y las fuerzas internas, y las fuerzas que se generarían sobre la biela o sobre el pistón debido al movimiento de la masa del pistón o de la biela, básicamente. Cualquiera de estas dos fuerzas van a generar lo que denominamos los esfuerzos, que también serán función del tiempo, del tiempo, básicamente, y que como diseñadores nosotros tendremos que tener en cuenta que estos sistemas que nosotros vamos a diseñar no deben fallar durante su vida de servicio. Por lo tanto, la idea es que los esfuerzos que se van a generar sobre
las piezas deben mantenerse dentro de límites que sean aceptables con las capacidades o las especificaciones de los materiales que nosotros vamos a elegir para conformar las piezas. Y también vamos a tener en cuenta las condiciones ambientales en las cuales trabajen esos cuerpos, porque no es lo mismo que una máquina trabaje en La Quiaca que trabaje en Ushuaia. O sea, las condiciones ambientales también son parámetros que hay que, en algunas, generalmente, y casi siempre, vamos a tener que tener en cuenta. Bien. Entonces, en el diseño de las máquinas, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar, básicamente? A veces las fuerzas más importantes son las de la dinámica que tiene la propia máquina. O sea que yo siempre doy un ejemplo acá de que estamos sobre un auto, yo supongo que ustedes deben manejar, y por ahí nos queremos hacer los tuercas, y estamos en una esquina, y queremos pisar el acelerador, y por ahí pisamos el acelerador en vacío. Es decir, sin cargar, sin haber puesto haciendo alarde del ruido del motor o del caño escape, y levantamos las vueltas del motor, y lo estamos haciendo en vacío. Entonces, ¿qué está apareciendo? Y las fuerzas de inercia, o sea, las fuerzas de inercia sobre la biela, sobre el pistón, que son muy importantes y que no están contrarrestadas, porque no las estamos descargando sobre la tierra, básicamente, y esto puede generar problemas graves sobre el motor. Entonces, por ahí, las fuerzas dinámicas generadas por la propia máquina son las fuerzas que son más importantes que las fuerzas externas. Y que, de vuelta, debemos tratar de mantenerlas por debajo de los esfuerzos que pueden soportar los materiales de esas piezas. Bien. La cinemática es el fundamento del diseño mecánico. Y en ese proceso de diseño, las primeras decisiones que se deben tomar, básicas, y que involucran los principios de cinemática, son cruciales para lograr con éxito que ese diseño mecánico sea aceptable, ¿sí? Generalmente se dice que un diseño que tenga una cinemática deficiente, o sea, que no haya sido bien ingenierizado, digamos así, cinemáticamente, va a tener problemas al funcionar, ¿sí? Como dice ahí abajo, por ello el éxito del diseño se basa en el planteamiento de una correcta cinemática. O sea, tener en cuenta el tema de los efectos de la velocidad y de la aceleración sobre los cuerpos. ¿Sí? Bueno. Vamos a lo que sería el proceso de diseño. Les vuelvo a repetir, este tema es importantísimo porque importantísimo en cuanto a la posibilidad que nos brinda de podernos instruir sobre justamente un tema que involucra, digamos, a todas las especialidades, no solamente a mecánica, sino a todas las especialidades que ustedes puedan pensar. Porque el diseño, la invención, la creatividad, son palabras que son manejadas por muchas personas en diferentes casos. Y que para muchas personas puede
puede representar diferentes cosas. Por ejemplo, para quien está en la parte de la indumentaria, es decir, la moda, la creación de la moda. Para el que está en la parte civil, el diseño de casas, de grandes estructuras como hoteles o como museos o como iglesias, etcétera, etcétera. Y a nosotros los mecánicos, básicamente, o los ingenieros en general, bueno, el diseño de una máquina, básicamente. Hay una serie de definiciones sobre lo que sería diseño de ingeniería, y que abarca, como dije antes, todas las actividades. La palabra diseño básicamente deriva de otra palabra que se llama designare y que significa señalar o marcar. Pero también hay otras definiciones sobre diseño que tiene que ver con esbozar, trazar o planear como acción de trabajo o trabajo para concebir, inventar, idear. O sea, diseñar, vuelvo a repetir, esbozar, para algunos será esbozar, por ejemplo, el que se dedica a la moda, esboza un atuendo, o traza, el caso de nosotros los mecánicos, trazamos sobre un papel, ¿sí? O planeamos. ¿Qué planeamos? Porque diseñar no solamente se diseña una pieza o un vestido o una casa, también se diseña un proceso de trabajo. Por ejemplo, partir de la materia prima y llegar a un producto terminado también es un diseño. Es planear cómo se lograría las distintas etapas para poder llegar a concluir con ese proceso. Entonces, esbozar, trazar, planear como acción o trabajo para concebir, inventar, idear. Ahora hay una definición que nos cabe bastante bien a nosotros como ingenieros, y es el diseño de ingeniería, que se ha definido como el proceso de aplicar diversas técnicas y principios científicos con el objeto de determinar un dispositivo, un proceso o un sistema con detalle suficiente que nos permitan su realización. Ese diseño puede ser simple o complejo, fácil o difícil, matemático o no matemático, o puede resolver problemas muy simples, muy triviales, o que tengan gran envergadura, básicamente. De cualquier manera, el diseño va a ser una parte, y dependiendo de dónde vayamos a caer, porque uno nunca sabe dónde va una vez que se recibe de ingeniero, y no sabe dónde, o puede tener una idea, pero bueno, los trabajos por ahí nos vienen y no los podemos elegir. Mi primer trabajo como ingeniero fue trabajar en una empresa y fue hacer trabajo de industrial, porque tuve que planear de vuelta toda lo que se llama el layout de planta, es decir, posiciones de almacenes, de parte de mecanizado, etcétera, etcétera, de la parte de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la empresa se estaba reestructurando y justo caí yo y tuve que hacer trabajo de reestructuración, que es un trabajo de industrial, no de mecánico. Yo era ingeniero mecánico. Y bueno, hay que estar preparado
y hay que prepararse y hay que tratar de poner toda la creatividad, que es lo que estamos hablando aquí, para poder llegar a estar a la altura de esas necesidades, básicamente. Entonces, no hay que despreciar nada de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera. Al contrario, por ahí no la utilizaremos nunca, o por ahí será lo que nos soluciona todos los problemas, ¿sí? Bien, como ustedes ahí lo tienen en la pantalla, todo lo que les acabo de decir en cuanto a lo que sería el diseño, la invención o la creatividad. Y las definiciones que hemos dado sobre ese tema. Bien. A lo largo de la carrera, generalmente nosotros, para entender o las diferentes materias como física, matemática, que son las materias elementales básicas, en las que vamos aprendiendo todos los conceptos, los fundamentos, que después vamos a aplicar a lo largo de otras materias, que son las materias no las materias básicas, sino las materias de aplicación, básicamente. Pero esas materias, además de darnos unos conceptos, nos van a fijar a través de problemitas estos conceptos para que nosotros podamos entender de forma acabada todo lo que tiene que involucra ese tema. Y justamente para poder entender, generalmente se dan problemas que normalmente se llaman problemas estructurados. ¿Por qué? Porque la forma de la enunciado de ese problema es que yo le doy tal dato, tal dato, tal dato, tal dato, apliquemos tal ecuación y vamos a determinar la solución correspondiente. O sea, es decir, tenemos todos los datos necesarios, aplicamos la ecuación y obtenemos la solución. Eso sería tener un problema estructurado, que solamente nos sirve como para fijar algunos conceptos que la teoría nos está brindando. El tema es que una vez que salimos de la facultad con el rollito debajo del brazo, que es el título, y bueno, salimos a la calle a trabajar, y normalmente lo que va a suceder es que los problemas reales de diseño, si es que nos vamos a dedicar a eso, no tienen nada que ver con un problema estructurado. O sea, no nos vamos a encontrar con que nos dicen, mire, tiene tal dato, y nosotros vamos a ir al libro, vamos a sacar la ecuación, vamos a resolver la ecuación y vamos a tener la solución del problema. No va a ser así. No va a ser así. Lo normal es que vamos a tener lo que se denomina el hecho de resolver problemas no estructurados. No estructurados. Es decir, vamos a tener primero que buscar la forma de encontrar estos datos que finalmente, a través de la aplicación de un algoritmo, de una ecuación o lo que sea, reúna todos estos datos y podamos solucionar. O sea, el trabajo del ingeniero generalmente va a ser la de estructurar el problema que se le presenta. Bien. Pero en ese camino de estructurar el problema, generalmente muchos ingenieros nuevos o ya con cierta experiencia, generalmente se encuentran con lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco. O sea, por más experiencia que tenga un ingeniero de diseño, por ahí se encuentra con que no
no tiene la capacidad o la creatividad, o no se le genera ningún tipo de solución al problema que se le ha presentado, y que, como siempre va a suceder, no se le ha presentado el problema de una manera estructurada, sino que está mal definido. Y ese va a ser su primer trabajo, la estructuración de ese problema. Como les decía, generalmente en la facultad y en la secundaria y en todo el ámbito del estudio, la gran parte de la educación, y aquí en ingeniería también, se basa en lo que se llama el análisis. El análisis. Y aquí la diferencia entre, voy a explicar la diferencia entre análisis y síntesis. Entonces, preste atención a esto, por favor. El tema de análisis lo que significa es descomponer, separar, desorganizar en sus partes componentes. Esto lo relaciono yo, como siempre hago este chiste malo, de que cuando éramos niños y nos regalaban un camioncito o lo que sea, jugábamos un ratito como varones, a mí me ha pasado, y después nos cansamos, y ¿qué es lo que hacíamos? Empezábamos a desarmar, viendo de qué estaba hecho lo que nos habían regalado. Bueno, es una acción muy normal y lógica, que como niños siempre tratan de analizar las cosas, básicamente. Entonces, el análisis tiene que ver con descomponer, separar, desorganizar. Y esto es completamente necesario, y un ingeniero debe tener la capacidad de analizar diversos tipos de sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos o de fluido, y por eso tienen tantas materias que tienen que ver con todas estas especialidades, ¿no es cierto? Eléctrica, térmica, o de fluido, o mecánica. De las cuales van a requerir de ustedes, como ingenieros, el conocimiento de la matemática, de técnicas de matemática, y de física, que tiene que ver con el funcionamiento de ese sistema, la física que maneja o que rige al funcionamiento de ese sistema. Ahora, para que uno pueda analizar algo, ese algo debe existir. Si yo no tengo el camioncito, o no tengo lo que sea, y no lo puedo analizar. Entonces, antes de poder analizar algo, debe existir. Por eso dice que si yo tengo una hoja en blanco, esto va a proporcionar poca posibilidad de poder analizar. Por lo tanto, el primer paso en esta cuestión de diseñar sería la parte de síntesis, lo que significa lo contrario de análisis, que es organizar, integrar. Entonces, la síntesis lo que hace es organizar, integrar. ¿Qué cosa? Todos los datos, todas las variables que están relacionadas con un problema, ¿sí?, que debemos solucionar, y que nosotros debemos organizar, debemos integrar de alguna manera, o aplicando alguna técnica, ¿sí?, como ya vamos a ver, ya sea del dibujo o ya sea analítica, a través de un algoritmo, que nos permita llegar a la solución y tener ese algo que después vamos a poder analizar. Entonces, esta es la diferencia básica que ustedes tienen que tener clara
entre lo que es síntesis y lo que es análisis. Sintetizar significa que yo debo llegar a encontrar ese algo que quiero analizar. Debo organizar, ordenar las variables, los conocimientos, recabar conocimientos que me permitan llegar a obtener aquello físico que me va a permitir solucionar mi problema. Y una vez que lo tenga, entonces sí voy a poder analizar, ¿sí?, ese sistema mecánico o proceso, básicamente. Bien. ¿Se terminó el tiempo, Manuel? No, quedan 5 minutos todavía. Ah, bueno, avísame por cualquier cosa, por favor. Porque yo me meto en la aplicación y por ahí me pierdo. Sí, yo te aviso. Del tiempo. Bueno, entonces, como yo les decía, esta es la diferencia básica entre síntesis, y me gasto este tiempo porque es importante tener claro eso, porque después se los voy a preguntar para ver si ustedes lo tienen claro. La diferencia entre síntesis y entre análisis, básicamente. Ingeniero, ya sea el ingeniero de la especialidad que sea, va a tener que tener en cuenta básicamente esto. Y es justamente el desafío de estructurar el problema que no está estructurado. Es decir, relevar toda la información, como ya vamos a ver, necesaria para que uno pueda entender claramente el problema que alguien le ha presentado, básicamente. Y que antes de cualquier intento de poder analizar la situación, primero debemos definir cuidadosamente el problema. O sea, no nos podemos ir de boca a analizar la situación, ¿sí?, sino que primero debemos tener claro que debemos definir cuál es el problema que tenemos enfrente a través de lo que se denomina un planteamiento de ingeniería. ¿Con el fin de qué? De asegurar que la solución a la que lleguemos sea la que realmente va a resolver el problema que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales se ha llegado a lograr excelentes logros, digamos así, o soluciones de ingeniería que finalmente no solucionaban lo que realmente se quería solucionar. O sea, se llegó a una solución errónea, básicamente, aunque era muy brillante, pero que en realidad no solucionaba el problema del cliente o de quien tenía el problema correspondiente. Yo siempre doy el ejemplo acá de algo que nos pasó a nosotros como alumnos de ingeniería, cuando tuvimos que hacer el trabajo final, que lo hicimos, fuimos 3 personas que lo hicimos, y que elegimos como temática la de realizar una silla de rueda autopropulsada. Autopropulsada, es decir, una silla movida por un motor eléctrico con baterías. Y esa era la idea que teníamos. A través del estudio, de la investigación, como ya vamos a ver adelante, nos dimos cuenta que íbamos a solucionar algo de personas, si bien estaba encarado, pero nosotros no lo pensamos finalmente como lo solucionamos. Lo pensamos para una persona parapléjica, que es una persona que tiene, digamos que no puede, tiene muertas las piernas, básicamente, pero que puede mover todo el resto del cuerpo, las manos, los brazos, el tronco.
solamente no puede caminar. Resta 1 minuto y medio, Hugo, te aviso. Bueno, perfecto. Y le queríamos dar una silla de rueda autopropulsada, como darnos un auto a nosotros. Ahora, cuando estudiamos, la investigamos, desde el punto de vista de la rehabilitación, lo que íbamos a hacer era algo que no estaba bien, porque desde el punto de vista de la rehabilitación, la idea es que la persona se valga por todas las funciones que aún le quedan. Es decir, darle una silla autopropulsada es no pensar correctamente en la persona, para que se siga desarrollando. Entonces ella tiene que usar todas las funciones que le quedan, que justamente son los brazos, para autopropulsarse. Entonces, íbamos a solucionar algo para alguien que no era. Entonces, por eso pensamos en el cuadripléjico, que es la persona que está muerta desde el cuello para abajo. Y en ese caso sí era lógico pensar en una autopropulsada, y no solamente autopropulsada, sino que cambiara la posición del respaldo y del asiento y de los apoyapiés, porque esas personas no se pueden mover y necesitan de un tercero para cambiarlas de posición. Porque si no vienen las escaras, que son las úlceras que se generan por la presión continua y permanente del cuerpo en una sola posición. Entonces,